Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. No alcanza el tiempo del programa para enlistar las acusaciones que desde hace décadas se han hecho sobre el todopoderoso Carlos Romero de Champs, priista, político, líder sindical y uno de los rostros de la impunidad de nuestro país. Y de todas ha salido limpio, al menos hasta ahora. Recién reelecto por cuarta ocasión, Romero de Champs renunció al liderazgo del sindicato petrolero, pero para dejar un incondicional. ¿Viviremos para verlos enfrentar acusaciones por las denuncias que hay en su contra o no? Veamos el contexto. Carlos Romero de Champs renunció a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos. Aunque su periodo terminaba en 2024, esta tarde se informó que el líder sindical dejó el cargo. Horas antes, el presidente López Obrador negó que las cuentas de Romero de Champs, su esposa y sus hijos se hubieran bloqueado, aunque reconoció que se investiga al ex líder sindical por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Precisó que en la Fiscalía General de la República se abrieron 2 denuncias por los ingresos y la obtención de recursos. Electo líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en 1993 y reelecto en 4 ocasiones, Romero de Champs fue señalado varias veces por supuesto enriquecimiento. En 2003 fue imputado por el desvío de 1.500 millones de pesos para la campaña del PRI en el 2000, pero el caso fue desestimado. Esta semana, El Universal publicó que un esquema de sobornos triangulados con el sindicato petrolero también había financiado la campaña de Enrique Peña Nieto. En julio pasado, el movimiento Petroleros Activos en Evolución presentó pruebas en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión y defraudación fiscal, en seguimiento a una denuncia presentada en el 2016. En campaña, López Obrador dijo que en su gobierno se acabaría el cacicazgo en el sindicato petrolero y ayer consideró que Romero de Champs debía renunciar a la dirigencia para enfrentar las acusaciones en su contra. En enero, Romero de Champs obtuvo un amparo indefinido contra cualquier orden de citación o detención por delitos que no contemplen la prisión preventiva oficiosa. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche, Carlos Romero de Champs, que en efecto hoy fue tema en la conferencia mañanera del presidente. Le preguntaron al presidente porque el proyecto de reforma traía en portada que habían sido congeladas algunas de sus cuentas bancarias. Pues el presidente dijo que no había ninguna cuenta congelada. Romero de Champs decía yo una buena noticia porque se va después de más de 2 décadas al frente del sindicato, pero deja a su tesorero, en teoría temporalmente, no lo deja, en realidad le toca, ¿no? O le toca, ¿no? Pero bueno, lo deja pues, él controlar el sindicato. A ver, ¿cómo lo ves, Lecona? ¿En efecto está la 4T dando buenas noticias en materia de lucha anticorrupción o es simplemente una llamada de petate? Ay, qué difícil pregunta, qué difícil que lo pongas ahí. El tema de Pemex y de todo el saqueo que se ha hecho a petróleos mexicanos ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos días. Tenemos el escándalo de Oro Negro, esta filtración de audios que sabemos por una demanda que existe en contra del Estado mexicano justo por actos de corrupción que cometieron Emilio Lozoya y estos pillos que se sirvieron con la cuchara grande de petróleos mexicanos. Prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia, por cierto. Y estábamos en eso. Hoy, como bien dices, amanecemos con esta noticia de reforma de que están congeladas las cuentas. El presidente es el que lo desmiente y hemos visto la precaución con la que Andrés Manuel maneja la información del congelamiento de cuentas cuando no le dice Santiago, cuando dice, voy a preguntar. Santiago Nieto, el titular de la UIF, y hoy no fue el caso. En medio de todo esto, pues pasaron muchas cosas con esta mañanera, porque si nos vamos de Pemex, podemos hablar del Pemex Gate, podemos hablar de mucho mal uso del sindicato y de desvío de recursos del sindicato para fines no necesariamente legítimos. Pero hoy se va a la conferencia de prensa justo a una pregunta que hace Penilei Ramírez, amén de lo de Oro Negro, que le dice al presidente, oiga, están surgiendo en estos audios acusaciones de financiamiento ilícito de su campaña. Y algo le dice así como, bueno, eso es como discutir el agua tibia, la existencia del agua tibia, descubrir el agua tibia. Y se avienta una disertación ante Noel donde dice, ya yo hice el compromiso de que no haya impunidad, pero también dice que cree que deberían de hacer una consulta popular, gracias a que ya se aprobó el día de ayer, para preguntarle a la gente si pueden juzgar o no al presidente Enrique Peña Nieto. Qué cosas de la vida, que esta información de reforma ya iba a trascender a lo que vimos esta tarde, que fue la renuncia de Romero de Champs. Yo a Romero de Champs lo vi por 3 años, los 3 años que trabajé en el Senado, y qué estampa, sentado exactamente en medio del salón de pleno, acobijado por el priismo y flanqueado por la derecha y por la izquierda. Eso es, creo, la representación más clara del pacto de impunidad de un personaje que, por supuesto, que sabemos que es perverso, que es corrupto, que ha usado el sindicato para todo tipo de fines, que
conocemos de estos videos, de estas fotos de su hija paseando en aviones privados con perritos. La boda, donde se paseó la farándula política mexicana. Ese es justo a donde quería llevar. Es la estampa de Romero de Champs al centro del Senado de la República. Con todo lo que hay alrededor. Y ahora, esta foto que Reforma hoy repite otra vez en primera plana de los intocables que estuvieron en la boda de Juan Collado, de la hija de Juan Collado, también flanqueado por todas esas personas que permiten que un pacto de impunidad crezca. Yo lo decía hoy, lo decía Almadel, nuestra querida Almadelia Fuentes, ¿están cayendo o solamente estamos viendo cómo huyen con bolsas de dinero? Sí. Yo no quiero ver a Romero de Champs solamente renunciar. Yo lo quiero ver caer como debe de caer. Con un justo, ese es con todo un el juicio, punto. ¿no? Con un proceso. Sí, claro, pero además eso no puede ser exclusivo de Carlos Romero de Champs. A ver, Carlos Romero de Champs es una figura que, digamos, nos significa a todos porque lleva muchísimos años al frente del sindicato, porque fue el sucesor de la quina, recordemos el famoso quinazo, la destitución de este líder sindical que durante muchos años también había estado al frente del sindicato y que lo quita Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando de un tipo que lleva frente al sindicato de petróleos mexicanos desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari. Pero no es el único, digamos, cacicazgos sindicales hay en todos lados y lo que tendríamos que estar viendo es el principio realmente de investigaciones serias, bien judicializadas, defendidas, en las cuales se dé... Se investigue a todos estos caciques sindicales y caigan, pero caigan sobre la base de estos procesos y no únicamente su renuncia y, como decía Alma, parafraseado por Alfredo Lecón ahorita, no simplemente que renuncien, recojan sus haberes y sus pertenencias y se dediquen a la vida bacana durante el resto de su vida, además con la inmunidad que durante muchísimos años les dio el trabajo parlamentario, donde se reciclaban del Senado a la Cámara de Diputados al Senado, ¿no? No se trata de verlo renunciar y que con eso creer que se va a limpiar. Pemex, tú mencionabas el escándalo Leco de Oro Negro, pero también lo tuvimos durante el sexenio de Vicente Fox, ¿se acuerdan? Los hijos de Marta Sagún, el escándalo de oceanografía, los fertilizantes, las compras inexplicables de plantas que eran elefantes blancos. ¿Y el huachicoleo? Y el huachicoleo, ¿no? Que claramente en esta mesa hemos señalado muchísimas veces que se necesitaba de la complicidad de altos mandos de petróleos mexicanos para poder ordeñar ductos con esas presiones, con esa precisión y para poder revenderlo en el sistema de franquicias de gasolineras, ¿no? Que también llevan pues a otros políticos mexicanos. Yo no sé si se acuerdan ustedes que parte de las franquicias de gasolineras nos llevaban a Luis Videgaray el sexenio pasado, ¿no? Entonces hay que investigarlo, hay que desmantelarlo, porque también lo hemos dicho muchas veces aquí, el principio de no repetición lo que requiere es que se sancione a los culpables y se desmantelen esas redes de complicidad. Sara, ¿cómo lo ves? ¿Sí hay alguna voluntad en la 4T para combatir la corrupción, llegar a fondo o simplemente hacer estas bombas mediáticas de las que hablamos muchísimo, de repente puro prófugo? Sí, digamos que en esta mesa ya han pasado grandes nombres, ¿no? Bartlett, Champs, la semana pasada fue Medina Mora, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en 6 meses vamos a estar hablando de otros nombres o vamos a estar hablando de un juicio? Que realmente Rosario Robles. Entonces la pregunta es... La única que está en la prisión. La única que está... La única. Bueno, Collado está... Bueno, también prófugo, está, ¿no? sí. Bueno. Sí, pero solamente hay... De todas las personas, bueno, y todos la mujer es la única que está en la cárcel. prófugo, ¿no? Como que... ¿no? Prófugo. Bueno, en España. En España. ¿Juan Collado? No, en España está el otro que es socio de Collado. Pero eso es la pregunta, de que si en 6 meses vamos a tener un juicio real con una investigación o si nada más es, si estamos combatiendo la corrupción de esta forma de llevar casos. Y creo que en realidad esto está, entonces la pelota está en la cancha de Santiago Nieto y necesitamos ver resultados. Que él no nada más está haciendo... Bueno, y la fiscalía. Bueno, él en la investigación, ¿no? Y llevar las denuncias. Pero y ya lo después en la estamos viendo, fiscalía. porque él es el que está armando todos estos expedientes, ¿no? Y lo único que a mí me preocupa es que a veces estos casos se ven más en medios que en contenido, en algo sustancial. Entonces, lo platicamos mucho aquí, lo analizamos, pero entonces, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué es lo que realmente vamos a tener? Y como han dicho, lo peor para el país sería que entonces tú puedes saquear, renunciar, que te traen así denuncias, acusaciones, lo que sea, y te vas a vivir a Europa y no te afecta. Claro. Entonces, realmente necesitamos que haya más personas encarceladas por esto. Y si tenemos gente que estaban en gobiernos anteriores, que también esto sucede. También me preocupa mucho de que no está cambiando la dinámica real dentro de ese espacio en que nombra, digo, sé que es interino, pero entonces tenemos que esperar a ver
ya que termina esa parte ¿Qué está interino, esperando? Llaman a proceder. ¿quién debe de tomar el lugar, ¿no? ¿Quién va a ser la persona? Son los tiempos. Y va a ser muy difícil porque yo creo que cada persona que está en esa cadena, en esa jerarquía, está involucrado con lo que ya sucedió. Estaba involucrado en el huachicoleo, estaba involucrado en la corrupción que ya vimos, que ahora están saliendo estas acusaciones. Entonces, es de que ¿quién realmente podría tomar esos lugares sin ese bagaje, sin traer todo lo que nosotros estamos viendo en esa generación, que creo que para nosotros en esta generación no queremos seguir igual. Claro. Queremos que esto funcione. Y yo veo a Deschamps así como la maestra del petróleo, ¿no? De que ellos tenían estos cargos y los seguían teniendo. Entonces, para mí, de que por lo menos esto es el primer paso. Ya no vamos a permitir que esto suceda y por lo menos tienes que renunciar. El siguiente paso, que espero que no lo dejamos a la siguiente generación, sino que nosotros nos podemos encargar de eso, es realmente el castigo y la no repetición. Sí. Y peor, porque además es la quinta empresa petrolera más grande del mundo y la primera en endeudamiento, ¿no? Tú estamos hablando de un líder pues es sindical que se Literal, dedicó a están nada más ordeñar chupando las el finanzas dinero. A ver, y Muchos a comparativamente, Eder, yo no recuerdo alguna administración que haya empezado con tantos nombres de tantas personas que han sido cuestionadas, que han sido por lo menos abiertos procesos en contra de ellas. Digo, el peñanietismo empezó con la maestra en la cárcel, pero, Pero nada más. fue un Pero asunto duró. ahí de teatro, ¿no? Yo por eso insisto, siempre he dicho, prefiero que los procesos lleven su tiempo, lleven sus procesamientos, que se deponga todo este show mediático que había antes, pero que sí den resultados concretos. Ahorita en lo concreto, efectivamente, Rosario está en la cárcel, Deschamps ya renunció, ya va a dejar de, ya no puede seguir hincándole el diente ahí a los petróleos mexicanos, a las arcas. Ahora que sigan el proceso, que están investigándolo el gobierno federal y la fiscalía. Que ya hay dudas si lo están investigando. Ya, pues ahí... No, ya hay dudas. O sea, No, si bueno, en la mañana hay un informe... No, pero si el mismo fue el que dijo que no hay había cuentas congeladas, congelamiento. pero que hay 2 demandas, 2 denuncias. Entonces, están los procesos. Yo creo que este sujeto es el arquetipo de lo que Andrés Manuel durante todo este proceso llamó la mafia en el poder. Y la mejor muestra es que ahora que ya no tiene el respaldo del poder presidencial, no es capaz de sostenerse. Y yo estoy seguro de que si hoy fueran las elecciones en el sindicato petrolero y él fuera candidato a la reelección, esta vez no ganaría. Hay que esperar ese proceso. Por eso este sé. tema Dudo de... demasiado. Parece que la asamblea Yo no decía nos que... Pues negoció el contrato colectivo hace Yo 3 decía meses. que no es que él pusiera su relevo ahorita, sino que por la jerarquía sindical, pues que hay un sustituto que va a estar interinamente hasta que sea la elección. Y pues ya está la reforma laboral que permite la democracia sindical y a partir de ello esperemos que la disidencia de Romero Deschamps hagan su chamba también, ¿no? Pues ahora sí que ¿Qué ellos opinas se del punto organicen. final? ¿Qué Yo opinas no de estoy qué? en contra, Del yo punto creo final, que yo estoy en contra, pero sí entiendo mucho la postura del presidente. Lo que dices, yo no me voy a desgastar en eso. Que las instancias hagan su chamba, pues no es su trabajo. Su trabajo es gobernar, Exactamente. es hacer política Y entonces pública. no se entiende por qué va a someter a consulta si un la día justicia que no es su Santiago chamba. Nieto, que no es orgánico del movimiento, que no es orgánico de él. Si un día Santiago Nieto dice, a mí el presidente me está presionando para frenar una investigación, entonces sí creeré que hay un pacto de impunidad. Hasta hoy no hay vistos de esto. Él no está interviniendo. Hay mucha gente que Él no dice está que sí. interviniendo y ahí están los resultados concretos. Por Gente eso, del peñanetismo pero la pregunta está es, cayendo. la pregunta en lo es, concreto, para el con punto hechos final, concretos. Por eso, pero para el Por punto eso. final, él propone una consulta para ver si Que se haga la juzga consulta, a ver o qué no a los pasa. presidentes. Que se haga la consulta. No, ¿por qué? Sí, a ver. ¿Qué es lo que estamos diciendo justamente hace un rato que debatimos? Consultemos al Consulta pueblo. popular. A ver si quieren procesar a los presidentes. Consultemos. ¿Tú estás de acuerdo entonces con el presidente? Yo estoy de acuerdo con la consulta. justicia no A ver, tendría por qué consultarse. A ver qué dicen, a ver qué dice la gente. Consultémosle. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué con la justicia? A ver, Ese es el primer salto para otro tipo de cosas. si se hace una consulta pública, Eso dijo popular, Jaime Bonilla transparente, el fin de semana. organizada por el INE, en donde la población mayoritariamente, ¿qué sucedería? Votaría a favor de enjuiciar a Peña Nieto. Acabamos de hablar de la consulta popular en el bloque Sí, pero pasado. es ¿Dónde la está esa politización consulta? No de un existe caso la consulta judicial. del INE. Hay Organiza suficientes las elementos firmas. para que puedas
tú determinar que hubo enriquecimiento Por eso, ilícito, pero malversación están de haciendo las las finanzas investigaciones. públicas. No tiene por qué haber. Yo puedo estar a favor de las yo creo consultas, que pero eso no lo venimos de tienes un que país consultar. incendiado y el presidente ahorita lo que necesita es tranquilidad para poder hacer Pero sus eso no políticas. tiene nada que ver con A ver, yo acusar. te veo Pero justo es el que no es el argumentito de jurado. Jaime Bonilla Y para no hay- decir, es y que le no estamos hay ningún- preguntando al pueblo. ningún, A ver, El ¿quién pueblo lo tiene que- recuperamos la semana que En viene? los Porque hechos tenemos que históricos. hacer una pausa, lo podemos seguir hablando y discutiendo. Sería como la cuarta vez que El- lo el- que lo el punto hacemos. final al- Pero es creo el- que todos coincidimos en que estamos viendo que muchas de esas figuras cercanas Están a la cayendo. corrupción del sexenio pasado se está haciendo como un cerco en torno a la figura del expresidente. a la boda de Juan Collado. Pero bueno, De la hija de regresemos Juan. Todos después están cayendo. de la pausa para hablar de otro tema y recuperemos este tema la semana que viene. Los enfrentamientos con las fuerzas federales han dejado más de 5.300 civiles muertos. Este es el índice de letalidad reportado por la Sedena y cuestionado por activistas y académicas. Regresamos a Punto y Contrapunto.